¿Cómo logró Rusia un avance tan extraordinario en Zaporilla, superando a las fuerzas respaldadas por la OTAN y alterando drásticamente el equilibrio en el campo de batalla? La región de Zaporilla, conocida por su importancia estratégica en el sur de Ucrania, se ha convertido en el escenario de una ofensiva masiva que promete redefinir el rumbo del conflicto. En los últimos días, las tropas rusas han llevado a cabo una serie de ataques coordinados que resultaron en una victoria impresionante sobre las fuerzas ucranianas y sus aliados. Este avance no solo consolidó el control ruso sobre áreas clave, sino que también debilitó drásticamente la presencia militar de Ucrania en la región, generando preguntas sobre lo que sigue para el conflicto. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Warfront. En este video, exploraremos cómo los avances rusos en Zaporilla desafiaron las expectativas, rompieron las líneas de defensa ucranianas y por qué esto es importante tanto para Ucrania como para Rusia. Estamos a punto de presenciar una nueva fase en la guerra, donde el poder de fuego ruso se vuelva incontestable. Quédate con nosotros mientras analizamos las estrategias militares, el papel de las fuerzas de la OTAN y las implicaciones de este sorprendente éxito. Los avances recientes de las tropas rusas en la región de Zaporilla han cambiado significativamente el panorama de la guerra. El ejército ruso, utilizando una combinación de ataques aéreos y ofensivas terrestres, logró presionar a las fuerzas ucranianas en múltiples frentes, especialmente en las áreas de Glovsky, Medija y Beloa. Cada una de estas localidades fue testigo de movimientos estratégicos que permitieron a Rusia obtener victorias decisivas y debilitar la resistencia ucraniana. En Glovsky, las tropas rusas avanzaron rápidamente, empleando una estrategia de ataque relámpago diseñada para tomar por sorpresa a las fuerzas ucranianas. La artillería pesada desempeñó un papel crucial, desestabilizando las líneas de defensa ucranianas antes de que pudieran organizar una respuesta significativa. Los ataques coordinados desde el aire y la tierra mostraron la efectividad de la estrategia rusa, obligando a las tropas ucranianas a retirarse y ceder terreno valioso. En el distrito de Medija, la situación fue aún más crítica para las fuerzas ucranianas. La posición estratégica de Medija, que conecta varias rutas logísticas importantes, hacía que el control de esta área fuera vital para el progreso de ambos bandos. Los rusos concentraron sus fuerzas en romper estas líneas de suministro, logrando aislar brigadas ucranianas y cortar el flujo de recursos. La falta de suministros y refuerzos hizo imposible que los soldados ucranianos mantuvieran sus posiciones y, en poco tiempo, Medija cayó bajo control ruso. Esto fue un golpe devastador para la moral ucraniana, además de representar una ventaja estratégica significativa para Rusia. En Beloa, las operaciones rusas se centraron en eliminar cualquier presencia militar significativa que pudiera amenazar el avance hacia el interior de Zaporilla. Utilizando drones de reconocimiento y artillería guiada, las fuerzas rusas fueron capaces de neutralizar posiciones ucranianas ocultas y asegurar que el territorio estuviera despejado para un avance más profundo. Este tipo de táctica, que implica un uso intensivo de tecnología de precisión, no solo minimizó las bajas del lado ruso, sino que también demostró la capacidad de adaptación de las Fuerzas Armadas rusas a las complejas condiciones del campo de batalla. Estos avances, sin embargo, no son solo una victoria territorial, representan un cambio táctico significativo que coloca a Ucrania en una posición aún más defensiva. La presencia rusa en puntos estratégicos, como Glovsky y Medija, significa que las fuerzas ucranianas ahora deben lidiar con líneas de suministro comprometidas y menos espacio para maniobrar. Además, la pérdida de estos lugares crea un efecto dominó, reduciendo la capacidad de defensa en las áreas circundantes y exponiendo aún más la vulnerabilidad ucraniana. El impacto psicológico de esta serie de victorias rusas no puede subestimarse. El avance ruso ha puesto aún más presión sobre el gobierno ucraniano y sus fuerzas militares, que ahora enfrentan la difícil tarea de reorganizar sus defensas e intentar recuperar el terreno perdido. Las fuerzas rusas han demostrado una coordinación que superó las expectativas de muchos analistas, combinando ataques terrestres y aéreos con inteligencia en tiempo real, lo cual ha sido determinante en áreas fuertemente disputadas. El cerco a Badar se ha convertido en un ejemplo de la efectividad de la estrategia rusa
para restringir la capacidad de maniobra de las fuerzas ucranianas e imponer un control completo sobre áreas clave. Las tropas rusas utilizaron un método preciso de cerco, conocido por su brutal eficacia en conflictos anteriores, como en Bakhmut, bloqueando todas las rutas de escape y sofocando a las fuerzas ucranianas que quedaban. Desde el inicio del cerco, la estrategia rusa fue clara: cercar, aislar y destruir. Las tropas de élite rusas fueron rápidamente desplegadas alrededor de Badar, impidiendo la llegada de refuerzos y cortando cualquier intento de rescate o fuga. Al cerrar el cerco de manera meticulosa, los rusos limitaron las opciones de las brigadas ucranianas, que quedaron atrapadas sin acceso a suministros ni apoyo logístico. La táctica de bloquear las rutas de retirada, conocida como Ruta de la Muerte, fue diseñada para infligir el mayor número posible de bajas y forzar la rendición de las tropas ucranianas. La artillería rusa desempeñó un papel crucial en Badar, con un bombardeo constante e intenso para desmantelar cualquier defensa ucraniana que aún resistiera. La combinación de bombardeos de artillería y ataques aéreos resultó en la destrucción sistemática de puestos de mando, depósitos de municiones e infraestructura defensiva. Las fuerzas ucranianas, sin suministros y en desventaja numérica, fueron eliminadas lentamente, a menudo sin posibilidad de contraatacar. Este tipo de enfoque, aunque brutal, es una marca registrada de la doctrina militar rusa. La idea de que el control total solo se puede obtener destruyendo completamente la resistencia del oponente. La situación en Badar también reveló la eficiencia de las operaciones rusas en áreas urbanas y semiurbanas. Los combates en sales y edificios requirieron un enfoque más cuidadoso, ya que los ucranianos todavía mantenían posiciones bien fortificadas en algunos sectores de la ciudad. Las fuerzas rusas emplearon tropas especializadas en combate urbano, avanzando lentamente para tomar edificio por edificio, reduciendo así el riesgo de emboscadas y minimizando las bajas de su propio lado. Otro factor importante fue el uso de tecnología de reconocimiento por parte de los rusos. Con la ayuda de drones de vigilancia, las tropas rusas pudieron mapear los movimientos de los defensores ucranianos, anticipar sus acciones y ajustar la estrategia de ataque según fuera necesario. Este enfoque permitió a los rusos mantener la ventaja táctica en cada etapa del cerco, minimizando riesgos y maximizando el impacto de sus ataques. El uso de drones no solo ayudó en el reconocimiento, sino que también facilitó ataques de precisión contra puntos de resistencia ucranianos, debilitándolos gradualmente. La caída de Badar también tuvo un impacto significativo en la moral de las fuerzas ucranianas. La ciudad era considerada un punto estratégico, y su pérdida marca una derrota simbólica importante para Ucrania. La narrativa de invencibilidad rusa, alimentada por victorias como la de Badar, es una poderosa herramienta de guerra psicológica, destinada a minar la confianza de los soldados ucranianos y reducir su voluntad de luchar. La falta de refuerzos y el aislamiento de las tropas ucranianas también contribuyeron a la percepción de que el gobierno ucraniano está fallando en proteger a sus propias fuerzas, alimentando la frustración y las críticas internas. La captura de Badar no solo fortaleció la posición rusa en la región, sino que también desestabilizó las líneas de defensa ucranianas en áreas cercanas. Las tropas rusas ahora cuentan con un punto estratégico, desde el cual pueden avanzar hacia otros sectores, consolidando aún más su control sobre Zaporilla. Esta serie de victorias crea un efecto dominó, dificultando cada vez más que Ucrania reorganice sus fuerzas y prepare una defensa efectiva. La táctica del cerco, aunque efectiva, plantea serias cuestiones humanitarias. La estrategia rusa no se preocupa por el costo civil. En Badar, los informes indican que muchos civiles quedaron atrapados durante el cerco, sufriendo por la falta de comida y agua. Esta situación crea un problema adicional para Ucrania y sus aliados occidentales, que deben lidiar no solo con las cuestiones militares, sino también con el impacto humanitario de la guerra. Con cada nuevo cerco exitoso, Rusia no solo amplía su control territorial, sino que también genera un peso humanitario que resuena en la prensa internacional, haciendo que la narrativa del conflicto sea aún más compleja. Con Badar ahora bajo control ruso, Rusia se encuentra en una posición ventajosa para expandir su ofensiva hacia otras áreas de la región de Zaporilla. El próximo paso, según analistas, podría ser consolidar la línea de frente y avanzar hacia áreas adyacentes, ampliando aún más la influencia rusa
y dificultando cualquier intento de contraataque ucraniano. A medida que el conflicto en la región de Zaporilla se intensifica, las tensiones dentro del mando militar ucraniano se están haciendo cada vez más evidentes. Las recientes derrotas, como la pérdida de Badar, han generado una ola de críticas internas contra el liderazgo militar y el gobierno ucraniano, poniendo en duda las estrategias adoptadas y la capacidad del comando para sostener la defensa. El general Alexander Sersky, uno de los principales líderes de las fuerzas ucranianas, está siendo objeto de duras críticas por su gestión de las operaciones recientes. Sersky fue muy elogiado por su papel en batallas anteriores, pero ahora enfrenta una creciente presión y cuestionamientos sobre sus decisiones en el frente de Zaporilla. La percepción de que fracasó en proteger posiciones estratégicas y en reorganizar a las tropas a tiempo para evitar los avances rusos ha llevado a algunos a dudar de su competencia. La diputada ucraniana Mariana Viga expresó abiertamente estas preocupaciones, llegando incluso a insinuar que Sersky podría estar sirviendo a los intereses del Kremlin, un comentario que resonó fuertemente en el escenario político del país. Estas acusaciones, aunque sin pruebas concretas, reflejan el nivel de frustración y desesperanza que empieza a apoderarse de los líderes y soldados en el campo de batalla. La idea de que altos oficiales podrían estar comprometidos con el enemigo afecta negativamente la moral de las tropas, que ya enfrentan desafíos diarios por la falta de recursos y la presión de los constantes ataques rusos. Estas críticas al liderazgo también ponen en evidencia un problema más amplio: la falta de coordinación y el sentimiento de abandono entre las fuerzas en la línea del frente. Muchos soldados en Badar y otras áreas de Zaporilla han reportado no recibir el apoyo adecuado, ya sea en términos de refuerzos, suministros o directrices claras. La sensación de estar luchando una batalla perdida, sin el apoyo necesario, contribuye al declive del ánimo, algo que la propaganda rusa explota para desestabilizar aún más a las fuerzas ucranianas. La confianza en el mando central de Kiev está visiblemente debilitada. La promesa de que el ejército ucraniano sería capaz de resistir e incluso repeler los avances rusos parece cada vez más lejana de la realidad en el campo de batalla. Con pérdidas significativas de territorio y la destrucción de varias brigadas, el discurso optimista del gobierno ucraniano empieza a perder credibilidad, tanto entre los militares como entre la población. Esto es especialmente problemático, ya que el apoyo público es un factor crucial para la continuidad del esfuerzo bélico. Otro punto crítico es la dependencia de Ucrania del apoyo internacional, especialmente de la OTAN y de Estados Unidos. Aunque el apoyo militar y financiero de Occidente ha sido vital hasta ahora, las recientes derrotas generan dudas sobre la efectividad de ese respaldo. ¿Son suficientes las armas y el entrenamiento occidentales para contener el avance ruso, o es la estrategia ucraniana la que está fallando al aprovechar estos recursos? Esta es una pregunta que se hacen tanto dentro como fuera de Ucrania, y la respuesta podría determinar la continuidad del apoyo internacional. Internamente, el gobierno ucraniano enfrenta una creciente presión para obtener resultados, o al menos evitar más derrotas. La falta de victorias significativas en las últimas semanas ha creado un vacío de esperanza, y figuras como Mariana Viga se han vuelto cada vez más vocales en sus llamados a cambios en el mando y en la estrategia militar. Viga no está sola. Otros miembros del Parlamento ucraniano también han comenzado a criticar al liderazgo militar, exigiendo una reevaluación de las estrategias y una mayor transparencia en las decisiones de comando. Los soldados en la línea del frente, por su parte, enfrentan una realidad sombría: la falta de organización y la percepción de que están siendo utilizados como peones en una guerra que no pueden ganar se están volviendo un sentimiento común. Los relatos de soldados que se sienten abandonados por el mando central son ampliamente difundidos en las redes sociales, generando más desconfianza y descrédito. Esto no solo afecta la moral de las tropas, sino que también debilita el apoyo de la población ucraniana, que teme ver a sus seres queridos enviados al frente, sin posibilidades reales de éxito. En contraste, Rusia continúa aprovechando cada error y cada punto débil del mando ucraniano. La propaganda rusa destaca repetidamente las fallas de liderazgo y las divisiones dentro del ejército ucraniano, utilizando esta información para minar aún más la moral de las fuerzas adversarias y demostrar a la comunidad internacional que Ucrania está colapsando internamente.
Este uso de la guerra psicológica es una táctica eficaz que Rusia ha aplicado desde el inicio del conflicto y que ahora cobra más fuerza con las dificultades ucranianas en Zaporilla. Con los avances rusos en Zaporilla, el escenario del conflicto entre Rusia y Ucrania parece estar cambiando drásticamente. La captura de territorios estratégicos y las victorias en frentes importantes, como Badar y Medija, han dado a Rusia una ventaja significativa, tanto en términos militares como psicológicos. Pero, ¿qué significa realmente esto para el futuro del conflicto? Las implicaciones de estas victorias van mucho más allá del control territorial. Están redefiniendo la dinámica del poder y elevando las tensiones en los ámbitos político y social. Para Rusia, el éxito en Zaporilla es un ejemplo de cómo la combinación de tácticas agresivas y estrategias bien coordinadas puede producir resultados impresionantes. La ofensiva rusa no solo derrotó a brigadas ucranianas, sino que también destruyó la moral de muchas de las fuerzas que aún permanecen en la región. Estas victorias envían un mensaje claro a Kiev y a sus aliados internacionales. Rusia todavía tiene fuerza, estrategia y voluntad política para seguir presionando, independientemente de las sanciones y las dificultades logísticas. Es una señal de que, a pesar del apoyo militar que Ucrania ha recibido de Occidente, los rusos son capaces de adaptar sus tácticas y aprovechar cada debilidad de sus oponentes. Sin embargo, la victoria rusa en Zaporilla plantea una serie de desafíos y preguntas sobre lo que vendrá después. El próximo paso lógico sería consolidar el control de las áreas conquistadas y avanzar hacia otras regiones estratégicas en el sur de Ucrania. Esta serie de victorias crea un efecto dominó que podría resultar en un colapso aún mayor de las líneas ucranianas, especialmente si el mando en Kiev no logra reorganizar a sus tropas y presentar una defensa más efectiva. Rusia ahora tiene la oportunidad de fortalecer su presencia en Zaporilla, construir nuevas fortificaciones y preparar el terreno para una posible ofensiva en otras frentes. Por el lado ucraniano, las derrotas en Zaporilla representan un golpe doble, militar y moral. La pérdida de territorios clave coloca al ejército ucraniano en una posición defensiva cada vez más limitada y con recursos disminuidos. Las críticas internas al mando militar y la falta de coordinación eficiente sugieren que el ejército ucraniano no solo está perdiendo terreno, sino también confianza en su liderazgo. Esto podría convertirse en una bola de nieve, afectando directamente la capacidad de resistir en otras frentes y poniendo en riesgo otras áreas del país. Además del aspecto militar, también están las implicaciones políticas y sociales para Kiev. La confianza de la población en el gobierno y en los líderes militares está siendo severamente puesta a prueba. ¿Cómo mantener el apoyo de la población cuando el ejército parece incapaz de proteger el territorio y las vidas de los ciudadanos? Este es un desafío real que el gobierno ucraniano tendrá que enfrentar, especialmente en un momento en que el apoyo público es esencial para mantener el esfuerzo de guerra. La pérdida de Zaporilla podría generar una ola de protestas y desilusión, debilitando aún más la capacidad del gobierno para unir al país en torno a una causa común. La victoria en Zaporilla también envía un mensaje a los aliados internacionales de Ucrania. Los países de la OTAN y otros apoyadores occidentales han invertido recursos y entrenamiento para ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión rusa. Sin embargo, las recientes derrotas plantean la pregunta: ¿ha sido suficiente ese apoyo? ¿Y qué más se puede hacer? Con Rusia mostrando la capacidad de adaptar sus tácticas y lograr victorias significativas, Occidente podría necesitar reconsiderar su enfoque y su nivel de implicación, ya sea intensificando el envío de armas o reconsiderando la formación de nuevas alianzas políticas en la región. Rusia, por su parte, es muy consciente de las ventajas geopolíticas de sus conquistas. Controlar Zaporilla no es solo un logro territorial, también tiene implicaciones económicas y estratégicas, ya que la región es crucial para la infraestructura energética y el control de rutas logísticas en el sur de Ucrania. Además, el control de esta área abre la puerta a posibles avances futuros hacia otras regiones que aún están bajo control ucraniano, ejerciendo más presión sobre Kiev y obligando al ejército ucraniano a dispersar sus recursos. Por otro lado, la victoria rusa también tiene un costo.
Aunque los logros en Zaporilla son innegables, el ejército ruso ha sufrido bajas significativas y ha utilizado muchos recursos para asegurar estos avances. Conquistar es una cosa, mantener es otra. Mantener el control de estas áreas requiere un esfuerzo constante y un número considerable de tropas para evitar contraataques ucranianos. Con las líneas de suministro extendidas y el potencial de la guerrilla ucraniana creciendo en las áreas ocupadas, Rusia enfrenta el desafío de consolidar estas victorias sin perder la iniciativa o permitir que sus tropas queden vulnerables a ataques furtivos. La pregunta crucial ahora es, ¿qué vendrá después? ¿Será capaz Ucrania de reorganizarse y lanzar una contraofensiva, o veremos una continuación de la ofensiva rusa que podría llevar a conquistas aún más profundas en territorio ucraniano? Además, ¿cómo reaccionarán los aliados occidentales de Ucrania ante estas pérdidas? ¿Veremos un aumento del apoyo militar o un cambio en la estrategia internacional para intentar negociar un fin al conflicto? Estas son preguntas sin respuestas claras, pero que determinarán el futuro del conflicto y, potencialmente, el equilibrio de poder en toda la región. Con el futuro aún incierto, una cosa está clara: tanto Ucrania como Rusia enfrentan enormes desafíos por delante. Rusia intenta transformar sus avances en victorias duraderas, mientras que Ucrania lucha por reorganizarse y recuperar el terreno perdido. El próximo movimiento de cada lado puede definir el curso no solo de este conflicto, sino también de las relaciones geopolíticas en Oriente Medio y Europa. ¿Qué opinas? ¿Estamos viendo un cambio decisivo en el conflicto? ¿O esta victoria es solo una batalla más en una guerra que aún está lejos de terminar? Deja tu comentario abajo y únete a esta discusión crucial sobre el futuro de esta guerra.